Un saludo a todas las personas que nos acompañan en este momento. Vamos a hablar sobre el patrimonio cultural inmaterial. Lo primero que tenemos que pensar es sobre esta inmaterialidad que tiene el patrimonio. La inmaterialidad de algo patrimonial suena bastante complejo, suena como que hablamos de algo que no se puede tocar, algo que no se puede ver, pero en realidad el patrimonio está compuesto por muchos objetos inherentes a él. Por ejemplo, cuando hablamos de una tradición patrimonial de la creación de cerámica, hablamos de las piezas cerámicas reales, las piezas cerámicas que vemos, pero también debemos tomar en cuenta que existen tradiciones, momentos en los que se levantan este barro, momentos en los cuales se lleva este barro, las tradiciones que vienen detrás, toda la producción que hay detrás. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas cosas que son invisibles, pero son patrimoniales porque se heredan de una generación a otra. Entonces definamos primero qué es el patrimonio cultural inmaterial. Vamos a usar la definición que tenemos de la UNESCO, que es en la Convención del 2003, donde se reúnen para crear la Convención de la Protección del Patrimonio Inmaterial. Y se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, juntos con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes. Entonces, cuando hablamos de usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, hablamos de lo inmaterial, lo aprendido, lo heredado. Y hablamos después de los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que van con estos objetos. Entonces, recordemos, hablamos del objeto y lo que implica la creación de este objeto. Y ahí es donde estamos hablando del patrimonio inmaterial. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente convención se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible. Entonces recordemos, patrimonio inmaterial se refiere a usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que cumplen dos características. Se transmiten de generación en generación y son recreados por estas comunidades. Entonces vamos a darle un poco de sentido a esto. Hablemos de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas. Por ejemplo, cocinar, algo que nosotros hacemos a diario o que nosotros compramos comida a diario. ¿Dónde aprendemos a cocinar? ¿Quién nos enseña a cocinar? Esa es la parte inmaterial, es la parte intangible. Generalmente es un conocimiento que se transmite de generación a generación con muy pocos cambios. Algunos cambios pueden ser los instrumentos que usamos en la cocina, algunos cambios pueden ser algunas adquisiciones en una receta, ponerle una cosa, quitarle una cosa, pero en realidad el conocimiento base se mantiene. La creación, por ejemplo, del sazal, que es el tamal de yuca que hacen los pech. Entonces este tamal de yuca se viene manifestando de generación en generación y sigue siendo una tradición, una costumbre. No está escrito en un libro, no se le enseña en una revista, no se le enseña en una escuela. Esto lo aprenden en el interior de su comunidad y es recreado. Entonces todas estas características se están cumpliendo en la creación de tamales, en la creación de comida, en la creación de otro montón de cosas que nosotros no podemos tocar, pero siguen siendo patrimoniales. ¿Por qué? Porque son conocimientos que tienen las personas de técnicas, conocimientos, expresiones, representaciones. Entonces, usamos la cocina como un ejemplo, pero como la cocina podemos hablar de muchísimos ejemplos que son patrimonio inmaterial.
Hablemos de la medicina tradicional. Es un tema que es bastante usado y bastante tomado en cuenta por muchas personas, pero en realidad nosotros lo vivimos y como lo vivimos, no notamos su existencia. No sé si se entiende. Por ejemplo, me duele la cabeza. ¿Qué hacemos? No, tómate un poco de manzanilla, o tómate un té de ruda, o tómate un té de esto, o lo que puedes hacer es bañarte con agua al tiempo y después te bañas con agua caliente. Todos esos conocimientos de cómo tratarnos ciertos padecimientos, ciertas dolencias, no lo aprendemos en un libro, no lo aprendemos en una escuela, no lo aprendemos en la televisión. Son conocimientos adquiridos por los adultos que nos enseñan eso a nosotros, nos tratan así a nosotros y después nosotros recreamos este conocimiento. Esa es la parte importante del patrimonio inmaterial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Dónde aprendieron estos conocimientos nuestros padres? Seguramente de personas adultas de sus comunidades también. ¿Y ellos dónde los aprendieron? También de personas de sus comunidades. O sea, es un conocimiento que se va pasando de generación en generación. ¿Quién les enseñó la preparación de estos elementos? Entonces, en este momento pensamos, pero ¿quién les enseñó? Ahí mismo, la misma comunidad transmite el uso y transmite la técnica, transmite el tratamiento. Probablemente en el pasado hervían la manzanilla en una vasija de barro. Actualmente calentamos agua en el microondas. Es exactamente lo mismo. Calentamos agua, usamos la manzanilla, hacemos un té, lo colamos y lo tomamos. O sea, sigue siendo originalmente lo mismo y lo único que ha cambiado son los elementos que contribuyen a la creación de estas cosas. Y estos elementos son el patrimonio inmaterial. Otras manifestaciones del patrimonio cultural intangible. Hablemos de mitos, hablemos de leyendas, hablemos de creencias, hablemos de tradiciones, hablemos de... Cuando hablamos de todas estas cosas siempre pensamos así en algo bastante lejano y todos tenemos cierta parte arraigada de este patrimonio cultural inmaterial o intangible. Por ejemplo, cuentos y leyendas de Honduras. Jorge Montenegro nos contaba leyendas que tenían una finalidad de una enseñanza, tenían una finalidad de un conocimiento, tenían una finalidad de entretenimiento, pero al final lo que era es que una persona cuenta una historia relacionada a las creencias de una comunidad. Entonces, este patrimonio inmaterial, este patrimonio intangible, este patrimonio que no podemos tocar, realmente sigue vivo en nuestro imaginario, sigue vivo en las festividades, sigue vivo, o sea, nosotros solo vemos la búsqueda de un niño, una tradición muy bonita que se mantiene todavía en algunas comunidades, donde los niños se disfrazan de diferentes actores, algunos de ángeles, algunos de policías, y se van adquiriendo nuevas cosas y otras se van perdiendo, porque lo bonito del patrimonio cultural intangible o inmaterial es que va cambiando y se va adaptando a las nuevas generaciones, pero mantiene su esencia, que es la tradición, que es esta repetición, que es esta técnica. Esto sigue manteniéndose a pesar de todos los cambios que tiene. Entonces podemos ver cómo los niños juegan. Los niños desde pequeños juegan escondite. ¿Quién inventó el escondite? O los niños desde pequeños juegan con zancos. ¿Quién inventó los zancos? ¿Dónde se inventó? ¿Dónde están las reglas? Cada grupo de niños en su comunidad crea diferentes reglas y esto hace que se mantenga la tradición y de otra forma permanezca y se detenga.